normalmente estamos cada domingo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Hoy vamos a ver el mensaje número 20 de esta epístola. Mensaje número 20. Es decir, ya hemos visto capítulos 1, 2, 3, 4. Y ya vamos aterrizando en el capítulo número 5. Ya hemos visto hasta los 8 días veíamos capítulo número 5 hasta el versículo número 20. Y vamos a ver otra sección que es capítulo 5, 21 hasta el 6, 9. La sección anterior que hemos visto nosotros tenía que ver con el andar del cristiano, en un término general, en su vida general. Ahora vamos a hablar de ese andar del cristiano, pero en ya algo más particular, tiene que ver con su hogar, tiene que ver con su trabajo, su entorno. Pero el tema sería el sometimiento y el amor. Ese es el título que le he colocado a este bloque, el sometimiento y el amor. Es decir, ahí vamos a ver 5 puntos, confiando en Dios abarcamos 2 hoy. Vamos a hablar acerca de el sometimiento, como sería hoy, los unos a los otros, de lo primero. Luego vamos a hablar acerca del sometimiento de la esposa, a ver si abarcamos hoy. Luego hablaremos del amor del esposo por la esposa, y luego hablaremos del sometimiento de los hijos a los padres y el sometimiento de los siervos a sus amos. Ese sería pues lo que vamos a mirar del capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, que es lo que quiero que leamos en esta mañana, y luego ya entraremos a lo que normalmente se conoce como la guerra espiritual. Es decir, después de todo esto, ya el apóstol Pablo quiere llegar, que para poder vivir una vida eficaz como cristianos, pues tenemos que entender que hay una guerra espiritual, y eso lo vamos a ver posteriormente. Así que acompáñenme a Efesios, capítulo 5, versículo 21, y vamos a arrancar desde ahí la lectura hasta el 6, 9, aunque por los próximos 3 domingos estaremos ahí. Dice así, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este bloque tiene que ver entonces con el sometimiento y el amor. En la nueva versión internacional del bloque que vamos a trabajar hoy, es decir, versículos 21 hasta el versículo 24, que vamos a hablar acerca de el sometimiento de los unos hacia los otros, versículo 21, y el sometimiento de la esposa a su esposo, versículo 22 al 24. La nueva versión internacional dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Bien, vamos a trabajar esos dos puntos en esta mañana con la ayuda de Dios. Como les dije, el tema general realmente tiene que ver con el andar del creyente. Pero específicamente vamos a hablar hoy acerca del sometimiento y en estas sesiones el amor. Hoy vamos a hablar del sometimiento en primer lugar los unos a los otros, como lo dice el versículo 21. El versículo 21 que usted tiene ahí en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, cuando él dice aquí someteos unos a otros, usted ve que no es un nuevo pensamiento, sino que es un pensamiento que él ya viene trayendo. Recuerde capítulo 4, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, viene hablando de un vivir en esa nueva criatura. En el capítulo 5 comenzó a hablar acerca de ese mismo andar del cristiano, y habíamos dicho que el cristiano debe andar en amor, debe andar en luz, debe andar con sabiduría. La última parte que veíamos es que parte de la sabiduría es que él debe ser lleno del Espíritu Santo. Y es muy probable que, o probable no, es así, la continuación de ese mismo es que gracias a que estamos llenos del Espíritu Santo, cuando yo dije la conducta del cristiano en el Señor, es decir, vivir en amor en Cristo, vivir en la luz en Cristo, vivir en sabiduría en Cristo, esto tiene una implicación, y es que una persona, para estar llena del Espíritu Santo, debe estar en Cristo, es decir, debe ser regenerado. Es decir, todos estos mandamientos que están acá no son aplicables para un inconverso, no son aplicables para personas que no son regeneradas. Un inconverso, así asista a una iglesia, así tenga conocimiento de Dios, pero si esa persona no es regenerada, este mandamiento no es para él, porque no va a poder. Y quiero decirle también, y ahora esto es un poco más fuerte, no solamente se requiere ahora que seamos regenerados, sino que podamos vivir en una plenitud con el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros continuamos siendo llenos del Espíritu Santo, que era lo que veíamos hace 8 días, cuando nosotros continuamos siendo llenos del Espíritu Santo, es en esa dimensión que vamos a poder ahora aplicar el sometimiento. Es decir, no solamente basta con ser regenerados, hay personas que son regeneradas, pero que no se pueden someter. Y el apóstol aquí nos habla de varias clases de sometimiento. Sometimiento los unos a los otros, lo vamos a explicar eso, sometimiento del esposo a la esposa, sometimiento de los hijos, en este caso a los padres, sometimiento de los siervos, en este caso los empleados, a sus amos, a sus empleadores, sus patronos, pero también nos habla del amor que debe ejercer, en este caso el esposo, hacia su esposa, y todo esto es posible gracias a que somos regenerados, a que somos nueva criatura en Cristo, pero sobre todo a que tenemos una prioridad de mantener una vida llenándola con el Espíritu Santo. Si nosotros mantenemos nuestra vida llenándola, ser llenos, o sea, continuar siendo llenos con el Espíritu Santo, entonces vamos a poder aplicar esto. De lo contrario, no será una obediencia como el Señor la requiere acá. Entonces el primer punto de hoy, versículo 21, el sometimiento los unos a los otros. Usted lo mira así por encima, someteos unos a otros en el temor de Dios, y pues yo no sé qué piense inmediatamente. Y ahí las personas que van a creer, inmediatamente viene la imagen, vea, el Señor dice que debemos someternos de una manera recíproca. Es decir, yo me someto a usted, usted se somete a mí. No, eso no es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que quiero explicar? Porque el primer pensamiento que viene es que debemos someternos los unos a los otros recíprocamente, y así no está hablando. El texto no quiere decir eso, dado que ahora comienza a dar específicamente qué es el sometimiento. Pero entonces déjeme, yo primero desgloso eso. La palabra someter y su sinónimo lo vamos a ver en varios textos aquí que acabamos de leer, y claramente lo menciona. Yo solamente subrayé, yo no sé, yo encontré 11 del verbo someter con sus sinónimos, pero le voy a leer algunos. Versículo 21 usted puede ver, dice someteos. Versículo 22 dice sujeta a la mujer, y dice así como al Señor, es decir, como está sujeta al Señor. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Luego dice, también las casadas lo estén, habla de sujeción, lo estén a sus esposos. El capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor. Versículo 2, honra a tu padre. Es decir, la sujeción tiene que ver también con obedecer y tiene que ver con honra, como lo vamos a estar viendo ahora. El 6.5 dice, siervos, obedeced, esa parte es la misma de sujeción. Y luego dice, como a Cristo. Luego versículo 7, sirviendo, es decir, sometiéndose de buena voluntad como al Señor, o como se ha sometido al Señor. Es decir,
Por eso el tema general es el sometimiento, porque estos textos que hemos leído en esta hora solamente nos hablan de eso, del sometimiento. El creyente debe tener un sometimiento. Y el primer sometimiento, versículo 21, es: someteos los unos a los otros, y dice cómo debe ser: en el temor del Señor. Ok, entonces, para que haya orden, mi amado hermano, en la sociedad humana, en todas las entidades de la sociedad humana, tiene que haber autoridad y tiene que haber sujeción a ella para evitar la anarquía. Lamentablemente vivimos en un mundo anárquico. Se dice que hay autoridades, pero hoy día más que nada hay una anarquía. Cuando hablamos de anarquía, lo que tenemos que entender por esa palabra es sin gobierno, sin ley, sin autoridad, sin sujeción. Esa es la palabra anarquía. Es decir, que cada persona toma sus propias decisiones sin rendirle cuenta a nadie. Ese es un mundo anárquico. Y hoy tenemos autoridades, pero pareciera que no funcionan, ya porque la autoridad no actúa como autoridad, o porque la gente no se sujeta a la autoridad como debiera someterse. Y eso está bien que pase en el mundo secular, porque el mundo secular es impío, porque el mundo secular es caído, pero no dentro del pueblo de Dios, no en la iglesia, no en los hijos de Dios, que hemos aprendido lo que es la autoridad. Ahora yo quiero llevarlo brevemente para que miremos esto. Romanos capítulo 13, algunos de pronto no les gusta mucho este pasaje, pero por ahí deberíamos de comenzar. Romanos capítulo 13, de la autoridad, porque es que si vamos a hablar del sometimiento o de la sujeción, tenemos que inmediatamente comprender que hay autoridad. Es decir, nadie se somete si no tiene una autoridad. Si usted no entiende quién es su autoridad, usted no se va a someter. Ahora, cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de respeto a esa autoridad, y estamos hablando de honra. Vamos a manejar por lo menos esos tres términos. ¿Qué es sujeción? Sujeción es obedecer a la autoridad. Sujeción es respetar esa autoridad. Y sujeción es honrar esa autoridad. Entonces, para que haya sujeción, cuando le dice la Biblia sujetados los unos a los otros o someteos los unos a los otros, yo debo entonces tener un principio de autoridad y entender que hay una autoridad. Ahora, en términos generales, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí más de uno patina, y sobre todo ahora que estamos en Colombia con este paro que ya lleva más de 40 días. Aquí más de uno patina, y muchos cristianos los he visto patinar, porque no se someten a las autoridades. Es más, cuando usted habla mal del gobierno, de una autoridad, le tira piedra o trata de hacer algo contra la autoridad, usted no entiende la Biblia. No entiende lo que dice aquí la Escritura. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, pero son malas, pero no obedecen a Dios, pero son corruptas. ¿Y qué? Dios la estableció, Él permitió. Es decir, esa autoridad está ahí porque Dios la puso. Sea mala o sea buena, Dios la puso. Y cuando uno entiende el concepto de sujeción, como vamos a terminar el tema, y ojalá lo podamos comprender, vamos a entender que a pesar de la autoridad, mi responsabilidad es tres cosas: obedecerla, respetarla y honrarla. Sigue diciendo, o sea, eso es claro, yo lo tengo claro. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, cualquier autoridad, aún ese semáforo que está ahí en la esquina, pues, por Dios han sido establecidas. Ahora note lo trágico de esto: de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué pasa? A lo establecido por Dios resiste. Mucha gente dice: yo resisto al gobierno. No, está resistiendo a Dios. Dice que esto es duro y fuerte para muchos, pero bueno. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque escuche, la autoridad, ¿qué es? Ahora, antes de leer el versículo 4, le voy a decir: el apóstol Pablo aquí, cuando está hablando de la autoridad, ¿sabe de quién está hablando? De Nerón. ¿Y usted sabe quién era Nerón? Estaba en ese momento Nerón matando a los cristianos. En ese momento Nerón estaba llevando cristianos a los leones, estaba llevando cristianos
a incinerarlos, a quemarlos vivos. Estaba persiguiendo a los cristianos. Nerón odiaba a los cristianos. Y el apóstol Pablo dice, sométase a Nerón, a pesar de cómo es él. Obviamente ahora le voy a explicar las excepciones de la autoridad, para cuando la Biblia nos dice, obviamente hay dos excepciones, pero más tarde. Versículo 4, ¿por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Que la autoridad es servidor de Dios? Eso dice la Biblia. Así a usted no le parezca, así a mí no me parezca, si usted no lo vea, yo no lo vea, dice la Biblia, es servidor de Dios. Aquí nos toca una. O cierra la Biblia, hermano, y hace todo lo que el mundo está haciendo, o abre la Biblia y la lee y dice, sí Señor, lo que tú dices es palabra de Dios y yo lo creo. Ese es un cristiano. Entonces la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle, ¿qué? Sujetos. Es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y cuando ahí entra la conciencia, yo me someto a la autoridad por causa de la conciencia, y la conciencia mía está libre de conceptos humanos. La conciencia mía, como dijo Martín Lutero, está cautivada por la palabra de Dios. Cuando mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios, entonces yo, por motivo a esa conciencia, que yo me he sometido a la autoridad de la palabra de Dios, yo obedezco la autoridad. Ahora, si usted tiene pensamientos del mundo y entonces ya hay un problema serio con usted. Entonces, este es el término de autoridad que se maneja, y la Biblia habla mucho más de autoridad. ¿Por qué estamos hablando, y quise comenzar por aquí, hablando acerca de la autoridad? Hermano, porque no nos vamos a someter los unos a los otros si no entendemos el principio de autoridad. No nos vamos a someter, en este caso, las esposas a sus esposos si no entendemos el principio de autoridad. No se van a someter los hijos a sus padres y desde pequeñitos no les enseñan el principio de autoridad. Usted como creyente no se va a someter a su amo, a su patrón, va a hablar de él cada vez que hace lo malo, va a denigrar de él, pues si usted no tiene el principio de autoridad. Entonces es muy importante que tengamos claro eso. Entonces cuando la Biblia habla de autoridad, yo acá tengo varias cositas, sería la autoridad, o sea, en el caso de que los hijos deben someterse a sus padres, en este caso los padres, desde que comenzamos la vida en esta tierra. Dios nos dio dos autoridades. Cuando usted nació y nací yo, Dios ya nos dio dos autoridades. ¿Quiénes son? Nuestros padres. Entonces ahí están los hijos sometidos a sus padres. Luego, las esposas, cuando contrajeron matrimonio, entonces la esposa debe someterse a su esposo. Después vamos a hablar cómo el hombre debe amar a su esposa. Luego, cuando los niños crecen, ahora se vuelven alumnos. Los alumnos deben someterse a los maestros. Es impresionante, pero hoy día ya los hijos no se quieren someter a los padres. Son unos rebeldes dentro de su hogar. Los estudiantes no se quieren someter a los profesores. Es impresionante cómo hoy día los profesores se amangualaron con los estudiantes y hacen es lo que los estudiantes digan. Y lo dejan hacer lo que se les da la gana. En mi tiempo yo puse la mano para que me dieran regla. A usted ya no, porque ya no se les puede ni decir, porque es una ofensa. A mí me dieron regla venteada. ¡Ay! Yo me acuerdo. Sacaba la mano y ¡ay! ¿Por qué? Porque le pegué a un compañero, porque le dije una palabra de pronto al profesor o alguna. Aún porque no hice la tarea. No hizo la tarea, a Jaime no le dieron. ¿Por qué no hizo la tarea? No es que no sé que baje la mano. ¡Ay! ¡Tan! Su reglazo. No, ustedes muchachos, ahora ustedes no saben qué es eso. Y funcionábamos bien. Pero no, hoy día dicen que no. ¿Dónde hay más autoridad? Bueno, ya salimos de estudiar, entonces ahora están los empleados. Deben someterse a sus patronos. No, hoy día todo el mundo quiere ser independiente. No, está bueno, está bien que sea independiente. Pero antes de ser independiente, usted debió someterse a un patrón. Para poder usted salir a ser independiente, formar su empresa, y luego cuando tenga empleados, usted ya sabe cómo es la situación. Y la otra parte, que a algunos no les gustará, pero el pueblo creyente debe someterse a la iglesia. Y Dios estableció en la iglesia autoridades, en este caso a los pastores, los oficiales de la iglesia, que serían los pastores y los diáconos, o en el caso de nosotros un pastor, y obviamente la autoridad que el pastor delegue. Y en términos generales, entonces el pueblo debe someterse a sus gobiernos también. El pueblo, la nación debe someterse a los gobiernos. Es decir, por toda parte donde vamos hay autoridad, y por eso estamos hablando del sometimiento. Entonces, ahora yo quiero que ya va entendiendo cuando la Biblia dice someteos unos a otros, ¿a qué es que se refiere? Y otra vez, no es un sometimiento recíproco, es decir, Pablo no está diciendo aquí, bueno,
Yo me someto a ti, pero tú te sometes a mí. Eso no es lo que está diciendo acá. Someteos los unos a los otros. Y le voy a explicar de una vez qué significa eso para irlo desglosando. Cuando Pablo usa aquí la expresión someteos los unos a los otros, él está pensando es en que la esposa, y este es el ejemplo, someteos, o sea, a la iglesia en general, someteos los unos a los otros. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo va a ser? Bueno, listo. Las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Ven? Los hijos deben someterse a sus padres. Los siervos deben someterse a sus patronos. Eso es someteos los unos a los otros. No es que ahorita usted va, la Biblia no está diciendo, no, yo me someto a ti y tú te sometes a mí. ¿Y por qué así? Bueno, porque, ¿qué haríamos entonces con Apocalipsis 6.4? Vamos a mirar un momentico allá, Apocalipsis 6.4. Si fuera el someterse unos a otros, y usted lo mira de una manera recíproca, entonces voy a poner un ejemplo nomás. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y de pronto ahí vamos a entender que no se refiere como algunos pensaban. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y escucha acá. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Y que qué? Y que se matasen unos a otros. Entonces, ¿usted cómo va? Que es la misma expresión, someteos unos a otros. Y aquí dice, y que se matasen unos a otros. Entonces, ¿cómo es matarse uno a otro? Ah, no, yo te mato a ti y tú me matas a mí. O sea, no concuerda. No, lo que está diciendo es, bueno, si usted mata a una persona, él se murió ya, usted quedó vivo, pero otro viene y te mata a ti. Eso es esa es la idea, que se maten unos a otros. Entonces, someterse unos a otros es, yo me someto a mis autoridades, ¿verdad? Pero yo también tengo gente que está bajo autoridad mía. A eso es que se refiere. ¿Sí la captó? Entonces, el ejemplo es ese, es claro, someteos unos a otros. ¿Cómo me someto uno a otros? Ah, bueno, entonces, vamos por partes. Las esposas sométanse a sus esposos, eso lo vamos a ver ahora. Los hijos sométanse a sus padres. Los siervos o empleados sometan a sus patronos, o en este caso a sus amos. Ese es el someterse unos a otros, y espero que eso quede pues claro. Ahora, la sujeción consiste, ya lo dije, en obediencia, honra y respeto. Esas tres cosas deben estar ahí. ¿Qué es sujetarme? ¿Cómo yo me someto o me sujeto a mi autoridad? ¿Cómo en este caso una esposa se somete a su esposo? Bueno, cuando le obedece al esposo, cuando lo respeta y cuando lo honra. Y por lo menos miremos otra vez Efesios 6.1, ahí usted lo puede ver. Efesios 6.1 y 2, hijos, obedeced. Recuerden que el tema viene hablando de su sometimiento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven? Ahí está. Obedecer, honra. Pero miremos el 5.33, la última parte. Bueno, 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. La mujer respete a su marido. Hermano, le voy a poner, porque muchas personas van a decir, pero si la autoridad es mala. Bueno, quiero adelantarme a esto porque no me va a pasar de una vez. Solamente hay dos excepciones a esta regla del sometimiento. Es decir, todos tenemos una autoridad, todos. No hay una persona desligada, todos tenemos una autoridad. Ah, no, yo soy rey, señor, yo soy independiente, ya estoy viejo, yo soy la autoridad, nadie es mi autoridad, yo hago lo que se me dé la gana. Usted está en esta ciudad, el semáforo es su autoridad, el policía de la esquina es su autoridad, el gobierno es su autoridad. Es decir, ninguno de nosotros está sin autoridad. Pero hay dos excepciones a esta regla. ¿Cuáles son las excepciones al sometimiento? A que yo no me someta a una autoridad. Sencillamente cuando esa autoridad me impide hacer la voluntad de Dios. Cuando mi autoridad me impide que yo haga la voluntad de Dios. Porque la única autoridad excelente y por encima de las autoridades es Dios y su palabra. Amén. Dios es la suprema autoridad y su palabra. Si la autoridad, mi autoridad, en este caso digamos mi maestro, mi padre o mi patrono, ¿no? O la mujer de su cónyuge, su esposo, le dice que haga algo, primero le impide,
le impide que haga la voluntad de Dios, usted ahí no se somete. Lo segundo es cuando le obligan a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo tengo que hacer algo que es la voluntad de Dios, pero mi autoridad me lo impide. Voy a poner un ejemplo muy popular. El ejemplo es el siguiente. La esposa, ya estoy hablando de la esposa. La esposa es cristiana, bueno, su esposo es cristiano también, de pronto puede ser inconverso. Entonces el esposo, vamos a suponer que es inconverso, no digamos que cristiano, aunque algunos cristianos lo hacen también. Pero vamos a suponer que la esposa está sometida a su esposo que es inconverso. ¡Ay, pero mi esposo es inconverso! Mire, aquí la Biblia no dice si es creyente, dice a su esposo. Ok, entonces la esposa el domingo dice, me voy para el culto, y el esposo, ¿qué le dice? No vaya al culto, quiero que se quede conmigo. No, pero yo voy al culto porque él es Señor. No, recuerde que la Biblia dice que debe someterse a su esposo. Entonces yo le estoy diciendo que no vaya al culto, obedézcame, sométase, respéteme, se queda. ¿Qué hace la esposa en ese caso? Qué pena, pero usted está en contra de la autoridad mayor, porque la autoridad mayor me dice que debo congregarme, que debo ir al culto. Usted como autoridad inferior, que es mi autoridad y lo respeto, yo voy a ir al culto, mire, sin pelear, sin decirle malas palabras, recuerde, siempre respetando y con una sujeción obviamente respetuosa y honrándolo. Le dice, con todo respeto, yo lo obedezco en lo demás, pero en esto no, porque va en contra de lo que Dios me mandó, así que me voy para el culto. Le voy a poner otro ejemplo. La misma esposa, que ya estoy hablando de la esposa. Está la esposa en la casa y el esposo está por ahí, pero una llamada, la esposa contesta, está su esposo y él... O sea, él está obligando a la esposa a que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios. Le está obligando a mentir. ¿Ella qué va a hacer? Él sí está, pero no lo quiere atender. O le dice, niño, pase. Y le pasa el teléfono. Solamente en esas dos excepciones es que, y vale para todo. Vale para el gobierno, vale para los hijos a los padres, los empleados también. Ahora, ¿cómo se hace esto, hermano? Con, otra vez, la obediencia, solo ahí se desobedece. Pero entonces, si yo voy a desobedecer porque va en contra de la voluntad de Dios, porque me obliga a hacer algo que no es la voluntad de Dios, entonces yo tengo el derecho de irrespetar esa autoridad. No. ¿Sabe que eso es lo que a mí en este tiempo que estamos viviendo en Colombia, y no solamente acá sino en todos los países, uno ve cómo cristianos hablan tan mal de las autoridades? Le voy a poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El ejemplo más famoso es de los apóstoles, cuando Dios les dijo, vaya, prediquen el evangelio a todas las naciones. Luego los apóstoles iban a predicar, pero vinieron las autoridades y los tomaron y les prohibieron, no prediquen más en ese nombre. Ellos no dijeron nada, respetuosamente fueron y siguieron predicando. Los volvieron a coger y le dijeron, no les ordenamos que no predicaran más, van para la cárcel, los vamos a azotar. Y ellos, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ellos no obedecieron a esa autoridad porque ellos estaban coartando la voluntad de Dios, le estaban impidiendo hacer la voluntad de Dios. Ellos ahí desobedecieron y es válido. Pero muéstreme dónde irrespetaron a la autoridad. Le voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus 3 hermanos. ¿Sabe lo que pasa en Daniel? Usted puede leerlo, Daniel capítulo 3 por allá y capítulo 6. Pues en el capítulo 3 de Daniel están los 3 hermanos y usted sabe lo que pasó allí. ¿Cuál era la idea? Había una estatua del rey Nabucodonosor, creo que era la de Nabucodonosor, sí. Y entonces todo el mundo, y eso fue planeado, tenían que adorar esa estatua, doblegarse, y el que no lo hiciera lo iban a mandar a un horno de fuego. Pues los 3 amigos de Daniel no podemos hacerlo. Y cuando los llama el faraón, el emperador, y les dice, ¿cómo así que no se van a someter a mi ídolo que hice? Ahora mismo cuando suene la música se doblegan ante mí, se doblegan ante mi estatua, y si no, allá está el horno. Y ya estaba bravo. ¿Y sabe qué le dicen ellos? Usted lea la escritura y verá que no hay respeto. No hay deshonra. Ellos honran al faraón, ellos respetan al faraón, pero le dicen faraón. Nosotros no podemos hacer eso porque no nos es permitido. No podemos postrarnos, solamente ante el Dios nos postramos. Ahora, si por eso usted nos va a meter al horno, métanos al horno, que Dios es poderoso para impedir que nos quememos. Y si nos quema, pues no importa, igual nosotros no vamos a doblegarnos, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Faraón se enoja, manda a calentar el horno 7 veces, tiran a los 3 muchachos allá. ¿Y qué pasó? Los
fortachones que los cogieron y los tiraron allá, la misma candela, porque habían metido tanto al horno que la candela salía y los quemó a ellos. Los 3 muchachos que cayeron allá, ustedes después lo leen en Daniel 3, y ahí estaban. Y salieron, ni siquiera el vestido se les quemó. ¿Y qué hizo él? Reconoció que Dios es el Todopoderoso. Ahora a Daniel le traman también una situación en Daniel capítulo 6 y le dicen, mira, la idea era derrocar a Daniel porque le tenían envidia, entonces ellos sacan un edicto, le han llegado un edicto al faraón también, creo que era Ciro, no recuerdo, Darío, ya no recuerdo cuál de los dos, pero bueno, ¿y qué le dicen? El decreto era el siguiente: por un mes que nadie más adore otro Dios sino al César, a nadie más, porque en esa época el César era Dios. Daniel leyó el decreto, no dijo nada, calladito, se fue a su casa. ¿Y qué hizo? Abriendo las ventanas como lo solía hacer, oraba al Señor, oraba a Dios. Lo mandan a llamar, y es que no recuerdo si era Darío, y él amaba tanto a Daniel porque era compañero, y le dice, ay, ¿qué pasó? Y dice, hay una orden. ¿Cuál era la orden? El que adore en el lazo de 30 días a otro Dios sea tirado al foso de los leones. Y Daniel vino y Faraón viene y dice, caramba, yo lo firmé, ¿ahora qué hago? No hay manera de revocar eso, y usted quebrantó esa ley, y ¿qué hacemos ahora? No se puede, hay que tirarlo al foso. El mismo Faraón no quería, pero le tocó, porque era una ley de Media y de Persia, es decir, lo que se dictaba, el rey cuando firmaba con sus sellos, eso no tenía vuelta. Y Daniel decía, tranquilo Faraón, no se preocupe, tíreme allá. Lo tiraron. Al otro día, el rey, como todo, va a mirar allá. Daniel, aquí estoy, señor. Los leones no le hicieron nada. Y salió. ¿Y qué pasó? Claro, ya Faraón, enojado por el decreto que le habían hecho firmar, ahora cogió a los que hicieron el decreto y los tiró al foso de los leones. Y dice que ni siquiera habían caído cuando ya los leones saltaban y los comieron a los otros. A Daniel no le hicieron nada. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Daniel y los hermanos no se sometieron, no obedecieron a su autoridad cuando esa autoridad iba en contra de lo que Dios había establecido. Y Dios supo honrarlos. Pero el punto es este: y respetaron a la autoridad. Daniel dijo a este César no sé qué, usted es un malvado, usted va en contra de la palabra, hijo del diablo, que se muera. ¿Dijo eso Daniel? Nunca. Entonces usted y yo, ¿por qué sí lo hacemos ante el presidente, ante nuestro presidente, ante el policía de la esquina? ¿Por qué usted quiere acabar cuando ve un policía o un guarda de tránsito? Yo sé que hay gente mala, pero usted ¿por qué quiere hablar mal de ellos? ¿Por qué habla mal de esas autoridades? Someteos unos a otros implica eso, que todos tenemos autoridades y debemos someternos a ellas. El ejemplo lo dejó Jesucristo, ya no voy a ir allá, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el mismo Cristo decide, porque es voluntariamente, obedecer a su Padre, porque así estaba establecido. El Hijo y el Padre son coiguales, son iguales en la eternidad, existen eternamente, pero el Hijo decidió voluntariamente someterse a su Padre. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, brevemente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todo lo que ya dije es lo mismo, se aplica lo mismo para las casadas. Es decir, la sujeción de una esposa a su esposo. Si usted dice que se somete a su esposo, usted lo demuestra en obediencia, en honra y en respeto. Pero es que ¿qué? Todos nosotros somos débiles. Yo quiero decirle algo antes de leer y decirle aquí unas cuantas frases. Cuando yo miraba esto y preparaba este mensaje, yo le daba gracias a Dios por mi esposa María Elena. Yo confío en Dios, está en una recuperación después de una cirugía. Y le doy gracias a Dios porque me la devolvió. Yo casi que yo estaba muy asustado, de verdad. Ustedes no saben la falta que me ha hecho. Pero yo pensaba esta mañana y todos estos días, y cuando preparaba este tema, yo decía, bueno, si hay una mujer de cual yo
yo debo hablar de sujeción, es mi esposa. Tenemos 33 años de casados. Si alguien la ha embarrado, he sido yo. Pero mi esposa es una mujer que se ha sometido. En esos 33 años, y que yo llevo ya más de 30 años como pastor, nosotros hemos estado en 5 ministerios diferentes. Y cada vez que cuando me retiré del primero, que serví como 15 años, cuando me fui a retirar del primero, yo le llevé todas las razones a mi esposa, ella no dijo nada y fue a orar. Y después me dijo, ¿estás seguro? Yo le dije, sí. Bueno, usted es la cabeza, yo lo sigo. Salirme de una iglesia. Yo me salí, y no crean que fue por plata, ahí me ganaba casi 4 salarios mínimos. Me salí solamente por cuestión de palabra y por la inmoralidad de estas autoridades. Luego comenzamos a ir de un lugar a otro, llegamos a otro, también nos retiramos, ya prácticamente ella estaba asustada porque me dijo, entonces, ¿dónde vamos a quedar? Y al final, cuando llegamos a la fe reformada, hace más o menos 8 años, ella me dijo, ¿y no se va a ir de aquí? Yo le dije, no. Bueno, intenté irme, obviamente, cuando no entendía muchas cosas. Al año hubo muchas cosas que llegaron a mi mente, tenía lo que es el arminianismo arraigado en mí, y fue muy duro, pero ya después que traté de retirarme de la reforma, pero volví a echar cabeza y dije, no, aquí voy a estar, este es. Mi esposa me dijo, ¿estás seguro? Y bueno, yo ahí estoy con usted. Es decir, nunca mi esposa la vi como oponiéndose. Obviamente esa sujeción no ha sido perfecta y como todos tenemos ciertos conflictos, a veces hay ciertas situaciones, las hablamos, pero algo muy importante acá es que ella siempre ha obedecido, siempre me ha respetado, como siempre ha estado sumisa en cuanto a las decisiones y me ha dicho, porque eso es ser cabeza del hombre, aunque ahora hablé un poquito de eso, pero ser cabeza del hombre es ser guía y es quien toma la última decisión. Esto no es una imposición. La mujer, cuando se somete al esposo, de una manera voluntaria, y el esposo, al ser cabeza, no es una imposición, obviamente porque su ayuda idónea son iguales, pero en la toma de decisiones quien tiene la última palabra es la cabeza. En este caso es el esposo, eso indica sujeción. La Biblia, 3 cosas acá. La razón del sometimiento, primero, es un sometimiento voluntario, ya lo dije, como una consecuencia de haberse sometido primero al Señor. Esto es importante. Para que una persona pueda someterse a su esposo, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa palabra última, como al Señor, va a ayudar mucho. Porque si usted, esposa, no se somete a su esposo porque le ve las debilidades, déjeme decirle que nunca lo hará. Pero si usted se ha sometido a Cristo y sabe que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él es excelente en todo y que usted teme a Cristo, usted le obedece a Cristo, es decir, la autoridad para usted, mujer, es Cristo. Entonces usted a Cristo lo obedece, no tiene reprimendas, usted a Cristo lo respeta, lo honra. Entonces usted va a poder ahora, sabiendo que Cristo puso a su esposo ahí como cabeza, entonces usted va a poder someterse como al Señor. Ese es el punto. Ahora, si usted no se ha sometido a Cristo, es decir, le cuesta obedecer la palabra de Dios, pues yo entenderé que también le va a costar someterse a su esposo. Ahí está. Ese es el dato. Entonces, el esposo va a tener sus errores, los tendrá. El esposo va a meter la cabeza y le van a dar, va a ser así, obviamente. Pero ¿qué va a hacer la esposa? Lo perdona y sigue. Vamos para adelante. Esa es la situación. Entonces lo primero es un sometimiento voluntario como una consecuencia de haberse sometido primero al Señor. El sometimiento es solo a su propio esposo y no a los demás esposos. Aquí cuando dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, es decir, es que la esposa se somete a su esposo, no a los demás esposos. Lo mismo para la iglesia local. El miembro de una iglesia local se somete a su pastor, no a los demás pastores. Hay que tenerlo claro, ¿no?
Que si ustedes son miembros de esta iglesia, se someten al pastor de esta iglesia. A los demás pastores se les respeta y todo, pero no tienen sometimiento para ellos. Es como una mujer, como mi esposa, decir que se va a someter a... No, ¿por qué? No, se sometes a mí nomás. Que me ayude Idoni y se sometes a mí, a nadie más, a ningún otro hombre. Eso es lo que hay que dejarlo claro ahí. Ahora, la sujeción es una conveniencia, obviamente, para la esposa. Miren lo que dice Colosenses 3:18, ahí que estamos ahí, un momentico adelante. Colosenses 3:18, que es un texto paralelo. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y aquí habrá mucho que decir. Como conviene en el Señor, Dios es el que decide la conveniencia, y a la mujer le conviene estar sujeta. Yo aprendí una vez que el esposo es cabeza y el sujetarse es depender de la cabeza. Eso es todo. Hermano, la cabeza es la responsable, la cabeza es la que guía, la cabeza es la que provee, la cabeza es la que direcciona, la cabeza es la responsable de ese matrimonio, de ese hogar y de esa familia. Así que la mujer, someterse es ayudar, es ser esa ayuda idónea para sacar ese hogar adelante. No es competencia. ¿Por qué los hogares se destruyen hoy día? Porque hay una competencia. Y no debe ser así. El otro punto acá, número 2, la razón del sometimiento de la esposa a su esposo no es cultural. De entrada tenemos que decir eso, porque muchos van a decir hoy día, no, es que Pablo hablaba así porque era la cultura. Eso es el Medio Oriente, que las pobres mujeres no tienen... No, hermano. La Escritura claramente dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y que ahora... obviamente en el tiempo de Pablo, y sí, es cierto que a la mujer se subyugaba y la mujer no valía prácticamente nada en ese tiempo. Ahora se ha estado levantando, obviamente, de una manera pues que no es tampoco tan buena la feminidades. Yo estoy de acuerdo en el valor que se le da a la mujer bíblicamente, no como están hablando las feministas por allá afuera, no, bíblicamente sí. La palabra de Dios, el evangelio, dignifica a la mujer al punto que la única diferencia entre el casado y la casada, o el hombre y la mujer, la única diferencia son los roles. Dios envió a Jesucristo a morir por el hombre y por la mujer. La salvación es para el hombre y la mujer. Dios le da vida eterna al hombre y a la mujer. La mujer y el hombre son iguales en todos los aspectos. Lo único es por roles o por funciones, de que Dios así lo estableció como un principio de autoridad, porque Dios no cree en la anarquía. Dios es un Dios de autoridad, Dios es un Dios de sometimiento. La misma deidad se somete, es impresionante. Dios es uno solo en tres personas, como lo hemos dicho, pero el Padre es la autoridad del Hijo, y el Padre y el Hijo la autoridad, en este caso, como la Biblia lo presenta, del Espíritu Santo. Entonces es bien impresionante, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero son coiguales, son el mismo Dios. Uno no es más que el otro. En cuanto a funciones, en cuanto a roles, acá, o como alguien dice, en cuanto a la economía de Dios, es que hay sometimiento. ¿Y para qué el sometimiento? Para que las cosas funcionen. Si Dios trae a un hombre y a una mujer para que vivan juntos y ambos tienen la misma autoridad, ambos son cabeza, la pregunta es ¿dónde está el cuerpo? El cuerpo debe responder a la cabeza. Mis miembros están funcionando de acuerdo a mis pensamientos. Hay un sometimiento, pero cooperamos, todos los miembros cooperan para que este cuerpo funcione, pero la dirección la da la cabeza. Entonces, en ese sentido es que el apóstol Pablo dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué mujer debe someterse a su esposo? Porque es que cada uno viene de una parte diferente, son dos personas distintas, pero cuando se unen son una sola carne, y al ser una sola carne debe haber una cabeza. La cabeza no es la mujer. Mire, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y escuchen lo que le voy a decir aquí. Aquí no dice el marido será la cabeza. Es decir, escuchen, mujer, usted no es quien le da la autoridad al marido para que sea la cabeza.
El marido no es el que decide si es cabeza o no. Algunos hogares son así, ah no, aquí yo, no, la que manda es mi mujer. No, ella es la que toma las decisiones. O la mujer viene y dice, ah, este pobre, así dice, pobre imbécil, no sabe tomar decisiones, a mí me tocó tomar las riendas. A ver. Miren lo que dice el texto. ¿El marido será la cabeza? ¿El marido va a ser la cabeza? ¿Qué dice? Es cabeza. ¿De qué? De la mujer. ¿El marido qué cosa? El marido es cabeza de la mujer. Si la mujer no decide verlo como la cabeza, él es cabeza. Si el marido no quiere tomar la autoridad de cabeza, él es cabeza. Dios lo está, es un decreto que ya está establecido. Esto no se puede violar. Si la mujer no se quiere someter, tiene su problema. Si el esposo no quiere tomar la autoridad, tiene su problema, porque él es cabeza. Y eso no se puede cambiar. Ese es el punto. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y mire el ejemplo que pone. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermano, dígame, ¿quién va a cambiar esto? ¿Dejará a Cristo de ser cabeza de la iglesia? Y eso está, usted puede ir a verlo después, ya lo hemos visto en Efesios 1:22, en Efesios 4:15, donde dice que Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y dio a Cristo por cabeza sobre la iglesia. Y dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros de un cuerpo, que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. Es decir, Él toma las decisiones, Él es el que dirige, Él es el que dictamina, Él es el que al final decide. Y el cuerpo funciona acorde a lo que dictamina la cabeza. Y entonces Dios le va a rendir cuentas a ese hogar, no a la mujer. Dios no va a llamar a la mujer, Dios va a llamar al hombre. Así sea que Él se dio la autoridad, así sea que la mujer no le quiso someter, Dios va a llamar al hombre y va a llamar a la mujer. Dios le va a decir al hombre, a ver, lo hago responsable de todo lo que pasó aquí. Y va a llamar a la mujer y a la mujer, ¿qué le va a hacer responsable? La hago responsable de no someterse a ese hombre. Hermano, para la mujer es fácil, porque la mujer no tiene que bregar con qué decisiones va a tomar al final. Obviamente hay algo recíproco, con mi esposa hablamos, miramos las situaciones, hay que hacer esto o no, yo me he equivocado, a veces mi esposa me dice, haga esto, yo me voy en contra y digo, no, mejor esto, y yo me equivoqué, ay, no le hice caso, bueno, yo no supe, puede ser, pero cuando estamos ahí en toma de decisiones y al final el uno sí, otro no, quien debe tomar la decisión es la cabeza. Por eso la cabeza tiene más responsabilidad y le toca depender más de Dios, le toca leer más la palabra, depender más de Dios, y la mujer hacerse ahí al lado. En ese sentido la mujer debería de, como una sombrilla, ¿no? Estar debajo ahí y decir, bueno, Señor, yo me protejo, el marido es la sombrilla y Él me protege de la lluvia. No sé si alcanza a llegar allá, pero quiero decirle lo que es cabeza. Cabeza primero es dirección. Es decir, la cabeza guía, dirija, toma decisiones. La cabeza es protección. Protege ese hogar, protege a su esposa, protege a los hijos. La cabeza es responsable. Responsable de proveer. Imagínense todo lo que tiene la cabeza. La cabeza debe proveer, así como Cristo le proveyó a la iglesia. Y la cabeza entonces debe proveer la vida espiritual para su cónyuge y para sus hijos. La cabeza debe proveer todo lo que requiere con la economía. Si usted, padre, hombre, está en la casa y la mujer trabaja, arrepiéntase. Es cambiar ese rol, caramba, ese rol. Váyase usted para la casa, mujer, y deje que él verá qué va a hacer. Es que esto suena duro, pero el responsable de proveer financieramente es el varón. La mujer puede ayudar, pero el responsable es el hombre, es el varón. Así lo estableció Dios. Y cuando vienen a cobrar, vaya mija, no, usted es el que tiene que salir a enfrentar. Es usted. Pero hay muchos hombres que se esconden detrás de las naguas de la mujer, como si fuera la mamá. Ay, mi Cristo, y voy a terminar ya el versículo 24. Número 3 para ir terminando.
En conclusión, la esposa se somete a su esposo porque ella hace parte de la iglesia, que es la esposa de Cristo, y se somete a él. O sea, ya lo habíamos dicho. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Sí, la expresión, él es su salvador, así que si Cristo hizo todo por salvar a la iglesia, por proveerle todo lo que la iglesia necesitaba para llevar a la gloria, ahora el esposo como cabeza debe proveer todo lo que la mujer necesita y requiere. Ay, ay, ay. Hermano, si un hombre obra como cabeza y provee todo, la vida espiritual, la vida financiera, la vida emocional, todo le provee a su... Dígame si esa mujer no se va a someter. Y como vamos a hablar dentro de 8 días, que es la parte que nos va a tocar y nos va a dar duro, yo no quisiera predicar el mensaje, porque dice marido amar a su esposa. Dejémoslo para dentro de 8 días porque eso es duro, pero ahí está y hay que predicar. Así que mujer, usted hoy está recibiendo, pero dentro de 8 días vamos a recibir nosotros fuertemente. Versículo 24, como conclusión de esa parte del sometimiento de la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y otra vez la palabra sujeta, la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué es decir, hermano? ¿Cuál es la iglesia? En los miembros de la iglesia. ¿Usted está sujeto a Cristo? Pablo lo da por sentado. La iglesia está sujeta a Cristo. Bueno, ¿cómo usted, que es miembro de la iglesia, está sujeto a Cristo? Las 3 cositas. Obedece, lo respeta y lo honra. Eso es estar sujeto a una autoridad. Obediencia, respeto y honra. Entonces Pablo lo da por sentado. Bueno, así pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Pablo qué? En todo. En todo. ¿Sabes? Yo he escuchado a unas mujeres que me lo han dicho, y a mí me lo han dicho. No, yo me someto en todo menos en esto. ¿Qué? ¿Le voy a poner peros a la obediencia? Es como decirle a Dios, yo leo tu palabra y sé todo lo que tú me pides a mí, pero aquí no, Señor. ¿Usted puede decirle a Dios? Bueno, algunos de boca dicen que no, pero en el hecho sí. Aquí ha habido problemas con algunas personas que no vienen por alguna situación. No quiero mencionarla. Mi esposa a veces trataba de decir, no importa, vengan aquí. Yo me tocó hablar con mi esposa y decir, a ver, la próxima vez no le diga a esa persona que no importa si en eso no obedece y venga porque está promoviendo una desobediencia. Y yo sé que hay personas que les cueste, bueno, lo voy a decir en la parte económica. Hay algunos que no dan para la obra como debe ser y por eso no vienen al culto. Qué pena, yo no puedo decirle, no importa si usted no puede dar, venga al culto. Yo no puedo decirle eso porque estaría promoviendo una desobediencia. Yo lo que puedo decirle es, yo no obligo a que la gente nadie puede hacer eso, pero yo lo que puedo decirle es, usted se puede someter a Cristo en todo. En esto no. ¿Y por qué en esto no? ¿Cuál es el problema? Tiene que revisar su vida. ¿Cómo así que en esto no? Es lo mismo. Entonces el texto dice, mujeres, así como Cristo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y qué es en todo? Las 2 excepciones. Usted, mujer, sométase a su esposo en todo, pero cuando su esposo le impide hacer la voluntad de Dios, ahí sí no. Cuando su esposo la obliga a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, ahí sí no. Pero lo demás, en todo. ¿Por qué? Porque es que él es cabeza y debe dar. Pero él es inconverso, en todo. Daniel, otra vez el ejemplo. Pero es que es el faraón malo y todo. En todo. Tenemos que aprender sujeción. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que yo quería terminar hoy. El sometimiento de la esposa. Entonces, someteos unos a otros. Ya vimos que es unos a otros, no es recíproco. Es que tenemos que descubrir que cada uno de nosotros tiene autoridades y debemos someternos, y que si yo soy autoridad, entonces otros se someten a mí. Ese es unos a otros. Y la esposa debe someterse a su esposo en todo, porque él es cabeza. No hable de la cabeza
porque aquí se me iría otro tema. Yo quiero hablar más bien dentro de 8 días acerca del amor que debe tener el esposo por su esposa, porque así está establecido acá en esta parte. Vamos a dejar hoy por hoy así. Vamos ahora.